Despidió a la niñera sin motivo, pero la confesión de su hija lo dejó en shock. La puerta del estudio de Don Eventhal se cerró con un clic seco que resonó como un disparo en el silencio opresivo de la mansión. Valeria Ríos permanecía de pie en el centro de la habitación. El suave aroma a lavanda de su jersey chocando con el frío olor a cuero y madera pulida del despacho. La noticia aún no se asentaba en su mente. Las palabras del magnate flotaban en el aire. Su servicio ya no es requerido. Recoja sus pertenencias y abandone la propiedad en la hora siguiente. El finiquito está en el sobre. Don Eben no la miraba a los ojos. Su mirada se clavaba en algún punto por encima de su hombro, una estatua de traje hecho a medida y desdén junto a la pierna de Valeria. Sofía, la niña de 6 años, se aferraba a su muslo con una fuerza desesperada, enterrando el rostro en la tela. El temblor silencioso del pequeño cuerpo era la única protesta en la habitación. Señor Thorne, por favor, logró articular Valeria, sintiendo como el suelo parecía ceder. ¿Una razón? ¿He hecho algo mal? ¿Se trata de Sofía? No la nombre, cortó él, y por fin su mirada helada se cruzó con la de ella. No tiene ese derecho. Se trata de una cuestión de confianza. Señorita Ríos, confianza que ha quebrantado. No hubo más explicaciones. Con un gesto casi imperceptible, Don Eben activó el intercomunicador. Adams, el mayordomo, apareció en el umbral. Una silueta discreta y eficiente cuyo rostro impasible no mostró ni una pizca de sorpresa. Acompañe a la señorita Ríos a su habitación y asegúrese de que sus pertenencias estén listas para su partida inmediata, ordenó Don Eben, volviendo la espalda para mirar por la ventana panorámica, un gesto definitivo de despedida. Valeria, con el corazón convertido en un nudo de angustia y confusión, tuvo que desprender con infinita suavidad los deditos entrelazados de Sofía. La niña no lloró, pero sus grandes ojos, del mismo gris tormentoso que los de su padre, se inundaron de un pánico mudo y absoluto. Al seguir a Adams por los pasillos de mármol, Valeria sentía la mirada de la niña grabada en su espalda. Un peso desgarrador. En su pequeña habitación de personal, con manos que apenas obedecían, comenzó a meter su vida en una maleta desgastada. 12 semanas. 12 semanas en las que Sofía, la niña que no hablaba desde la trágica muerte de su madre, había empezado a susurrarle secretos y a reír con la boca cerrada. Todo eso, borrado por un capricho autoritario. Al levantar la almohada para recoger su diario, su mano encontró un papel rugoso. Era un dibujo. Sofía lo había hecho. Allí estaban ellas dos, de la mano, sonrientes con sol radiantes sobre sus cabezas. Pero a la izquierda, una figura grande y negra, con la cara rayada con líneas enérgicas. Se alejaba. En la mano de esa figura oscura, Sofía había dibujado, con trazo torpe pero deliberado, un pequeño objeto alargado que brillaba con un amarillo intenso. No era una llave cualquiera, era un detalle específico, un jeroglífico infantil que Valeria no comprendía, pero que lo su sangre. ¿Qué había visto exactamente esa niña silenciosa? ¿Y por qué había sentido la necesidad de esconder este testimonio bajo la almohada de su niñera, justo el día en que la despedían? El silencio regresó a la mansión Thorne como una inundación, un silencio pesado y hostil. Sofía no lloró, no hizo pataleta, se sentó en el último peldaño de la escalera principal, abrazando a su oso de peluche descolorido. Sus ojos grises, inmóviles, vigilaban la puerta de entrada. Allí se había ido Valeria. Su mirada era tan intensa, tan desprovista de niñez, que Adam sintió un escalofrío al pasar. Don Eben trató de sumergirse en el trabajo. Se encerró en su estudio. Las cifras de la fusión multimillonaria bailaban en las pantallas, pero no podía concentrarse. La imagen de los ojos heridos de Valeria lo perseguía, y el silencio absoluto de su hija era aún más ensordecedor. ¿Había tomado la decisión correcta? La llamada anónima a su línea privada había sido muy clara. La niñera investiga su pasado. Señor Thorne busca algo. Cuidado con su hija. Era una advertencia demasiado específica para ignorarla. Revisó las grabaciones de seguridad del día anterior. No encontró nada comprometedor. Solo vio a Valeria en el jardín. Leía un cuento a Sofía bajo el roble. La niña escuchaba absorta, un leve esbozo de sonrisa en sus labios. Nada parecía justificar la alarma. A menos que la amenaza fuera más sutil, Adams entró con un informe escrito. La señorita Sofía se ha negado a almorzar. Señor Guy ha escondido todos sus lápices y cuadernos de dibujo.
Donovan apretó la mandíbula. Un nuevo retroceso, otro síntoma. Por la tarde intentó acercarse a ella. Sofía, ¿quieres que juguemos? La niña ni siquiera lo miró. Siguió sentada en la escalera, una estatua diminuta y trágica. Donovan sintió una punzada de culpa. La había privado de la única persona que parecía entenderla. Pero el riesgo era demasiado grande. Su mundo estaba lleno de enemigos que aprovecharían cualquier vulnerabilidad. La fusión con Kraven. Industries era delicada. Cualquier escándalo familiar podría hundirla. Esa noche, la casa era una tumba iluminada. Donovan se dirigió al dormitorio de su hija para darle las buenas noches. La puerta estaba entreabierta. Un rayo de luz de luna entraba por la ventana. Sofía no estaba en la cama. Estaba de pie frente al cristal. Miraba fijamente hacia el sur, hacia los barrios menos privilegiados de la ciudad. Donovan sabía que allí, en un modesto apartamento, vivía ahora Valeria. La niña alzó una mano pequeña y pálida, apoyó la yema de sus dedos contra el vidrio frío, luego, con una lentitud deliberada, empañó el cristal con su aliento y trazó una letra, una V grande y temblorosa. La sostuvo allí unos segundos antes de que el vapor se desvaneciera y la letra con él. Era un mensaje mudo, una declaración de lealtad, un reproche. Donovan retrocedió en la penumbra. Con el corazón apretado, su hija no solo echaba de menos a su niñera, la estaba llamando. La ciudad olía a lluvia sucia y basura. El apartamento de Valeria olía a café quemado y determinación. En la pared desnuda, sobre su mesa, había clavado el dibujo de Sofía. Al lado, una foto recortada de periódico. El funeral de Lara Thorne, una multitud negra, caras solemnes. Donovan, impecable y distante. Y un detalle que no cuadraba en segundo plano. Junto al coche fúnebre estaba el chofer, Marco. Su mirada no estaba baja. Miraba a Donovan con una intensidad extraña. No era dolor. Era algo más. Cálculo. Valeria tomó notas en un cuaderno. Su prima, periodista de investigación, le había pasado el archivo. El informe oficial decía accidente doméstico, una estufa de gas defectuosa. Pero el Lara Thorne era chef, una profesional. ¿Un error tan básico? Algo olía mal. Valeria trazó conexiones. La empresa de Donovan, Thorne Industries, negociaba una fusión clave, más de millones en juego. La estabilidad familiar era un activo. Cualquier sombra de escándalo lo hundiría. La llamada anónima a Donovan, su despido fulminante, no era personal, era estratégico. Alguien quería desestabilizar a Donovan, y usaron a Valeria como chivo expiatorio. ¿Quién? Su rival, Alistair Kraven. Era un tiburón conocido, pero necesitaba una prueba. Su teléfono vibró. Un número privado. Un mensaje de texto. Deje de husmear. Por su propio bien. El corazón le latió fuerte. No era una advertencia, era una confirmación. Estaba en el camino correcto. Cerró el cuaderno. Necesitaba aire, salir de esas cuatro paredes. Bajó a la calle. La lluvia había cesado. Las farolas reflectaban charcos oscuros. Sintió la presencia antes de verla. Pasos acompasados a los suyos, demasiado cerca. Giró en un callejón atajo. La figura la siguió rápido, un empujón brusco. La espalda golpeó la pared de ladrillo, el aire se le escapó. Una capucha ocultaba el rostro del atacante. No habló al principio, solo la inmovilizó. Su aliento olía a menta y tabaco caro. No era un ladrón callejero. El señor Thorne te despidió por piedad, susurró una voz áspera masculina. La próxima vez no será tan amable. La soltó. Valeria se desplomó, jadeando. El hombre dio media vuelta, al irse. Dejó caer algo deliberadamente. Un pequeño objeto metálico que tintineó en el asfalto. Una llave de latón antiguo. Con una elaborada cabeza ovalada, exactamente igual a la que Sofía había dibujado en la mano de la figura oscura. Valeria la recogió. Estaba fría, pesada. Era real. La amenaza era real. Y ahora ella tenía en sus manos la primera pieza física del rompecabezas. Pero la pregunta quemaba: si la llave estaba con ella, ¿qué tenía Donovan? Donovan estaba a punto de firmar. La pluma estilográfica suspendida sobre el papel. La alarma de la puerta principal estalló en un chillido agudo. No era un intruso. La alerta del panel mostraba: puerta principal abierta y un código de usuario: Sophie Love.
La contraseña que solo Valeria y Sofía usaban. El cumpleaños de Lara corrió al vestíbulo, vacío. Adams gritaba desde la cocina, la señorita Sofía. Donovan salió disparado al frío de la noche. La vio de lejos, pequeña, fantasmal. Solo su pijama blanco contra la oscuridad, descalza sobre la gravilla helada, caminaba con determinación trémula hacia la casa de los vecinos. Los Windsor golpeaba el llamador de latón con sus pequeños puños cerrados, no gritaba. Las lágrimas silenciosas brillaban en sus mejillas a la luz del porche. Donovan la alcanzó. La levantó en brazos. Ella estaba helada. Sofía, ¿qué haces? Es peligroso. Ella forcejeó. Señalaba con insistencia la puerta de los Windsor, que ahora se abría. La señora Windsor apareció envuelta en una bata. Su rostro una mueca de preocupación y sorpresa. Donovan, cielos, vino a mostrarnos esto. En su mano extendía un pequeño pendrive de cristal. No fue muy insistente. Donovan tomó el objeto. Sofía se calmó en sus brazos. Sus ojos, grandes y grises, lo miraban fijamente dentro, en el estudio de los Windsor. Conectaron el pendrive a una computadora, un solo archivo de audio. Donovan hizo clic. Su propia voz llenó la habitación, tensa. Fría, el informe del gas debe decir fallo del sistema. No error humano, limpia todo, Adams. No puede haber dudas, una pausa. La voz servicial de Adams respondía, entendido, señor. ¿Y la caja fuerte de la señora, la de las joyas y el diario? ¿La llave? Su propia voz, cansada y distante, concluía, guárdala. En el lugar de siempre. Nadie más debe abrirla jamás. El audio terminó. El silencio fue absoluto. Sofía bajó de los brazos de su padre. Se plantó frente a él. Tomó aire. Su pecho se infló. Y luego, por primera vez en 2 años, usó su voz para algo más que un susurro. El sonido fue ronco, quebrado por el desuso, pero cada palabra era un cristal claro y afilado. Papá dijo, mirándolo directamente a los ojos, ¿tú le hiciste daño a mamá? El mundo de Donovan se fracturó con el sonido de esa pregunta. El estudio de los Windsor, antes acogedor, se convirtió en una celda de acusaciones silenciosas. Los vecinos retrocedieron. Su incomodidad palpable en el aire, la voz en la grabación era un gemelo siniestro de la suya, pero las palabras eran un veneno que no había elaborado. No, Sofía, nunca. Su negación sonó hueca, incluso para sus propios oídos. La levantó, rígida y fría, y salió sin mirar atrás. Adams los esperaba en el vestíbulo, una estatua de falsa preocupación. Señor, la alarma, mi estudio, ahora. Depositó a Sofía en el sofá de la biblioteca, envolviéndola en una manta afgana. Quédate aquí, preciosa. Papá va a arreglar esto. En los ojos de su hija ya no vio miedo. Vio decepción, un abismo que se abría. En el estudio enfrentó a su mayordomo. ¿Qué demonios es ese audio? Adams negó con serenidad. Pero su mirada se desvió una fracción de segundo hacia el retrato de Lara. La seguridad de la red fue vulnerada hace meses. Un montaje sofisticado. Craven busca cualquier grieta. Señor Donovan revisó su agenda digital del día de la grabación. Estaba en Tokio. Una cobertura de celular impecable, reuniones consecutivas. Era imposible. Alguien había falsificado su voz con una perfección aterradora. Su teléfono vibró con un mensaje de Craven, preocupado por los rumores sobre tu entorno familiar. Pausemos la firma 48 horas. Para tu tranquilidad, el juego quedó claro. No buscaban desacreditar a Valeria, buscaban destruirlo a él, y para lograrlo, estaban dispuestos a envenenar la mente de su hija. Desde la puerta entreabierta de la biblioteca, Sofía observaba. Su padre, pálido, hablaba con Adams. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo de su pijama lo que había enterrado bajo el roble. No era un tesoro de niña, era la llave de latón verdadera. Su mango ovalado manchado de tierra oscura y raíces. El apartamento de Valeria era un campo de batalla, no un robo al azar. Habían buscado algo específico, cojines desgarrados. El relleno esparcido como nieve sucia, libros con páginas arrancadas metódicamente, el dibujo de Sofía había desaparecido. Solo un objeto permaneció intacto. Colocado con precisión quirúrgica sobre la mesa del comedor, la llave de latón idéntica que le habían arrojado en el callejón era un mensaje claro. Sabemos que tienes la otra, encuéntrala. Oh.
La niña sufrirá las consecuencias. Sin refugio, corrió a casa de su prima, la periodista. Esto es espionaje industrial. Baldi huele a encubrimiento de homicidio. Juntas analizaron la foto del funeral. No era un invitado quien sobresalía. Era el chofer. Marco, su mirada no era de duelo, era de vigilancia. Marco fue despedido semanas después. Una búsqueda rápida en redes lo mostró ahora como guardaespaldas personal de Alistair Craven. El círculo se cerraba con un clic siniestro mientras escaneaban archivos de noticias. Un titular local llamó su atención: incendio en almacén de evidencias de la policía, pérdida total de archivos de casos cerrados hace más de 2 años. La lista incluía el caso Thorne. Todas las pruebas físicas reducidas a cenizas. La llave en la mano de Valeria era ahora un artefacto único, un relicario de la verdad. Su teléfono sonó. No era un número móvil, era el teléfono fijo de la mansión Thorne. Al contestar, no hubo saludo, solo una respiración agitada forzada, luego un susurro ronco arrastrado por el desuso y el miedo, pero inconfundible en su tono: v.vin.jrdn, árbol. Ahora, la línea se cortó, y cuando Valeria estuvo lo suficientemente cerca, se aferró a su cuello con una fuerza desesperada y silenciosa. No hubo llanto, solo un temblor profundo que recorría todo su cuerpo delgado. Te llamé, susurró Sofía, las palabras saliendo como pompas de jabón. Frágiles. Valeria contuvo el nudo en su garganta. Fue muy valiente, mi cielo, muy valiente. Sofía abrió su puño cerrado. En su palma sudorosa reposaba la llave de latón verdadera, cubierta de tierra oscura. Mamá la escondió en su sitio feliz para que él no la encontrara. Valeria contuvo la respiración. ¿Quién? ¿Sofía? ¿Tu papá? La niña negó con vehemencia. Sus cabellos rubios volando. Señaló con el mentón hacia la casa, hacia la ventana iluminada del estudio. Luego, con sus manos, hizo la mímica de una persona alta y delgada, poniendo sus brazos rígidos a los costados, la postura perfecta de un mayordomo Adams. Él le dio a papá la llave falsa. Yo la vi. Sofía había roto su silencio para llamarla al peligro. El roble centenario proyectaba sombras de gigante en el jardín bañado por la luna. Valeria saltó la verja por el punto débil que solo ella y Sofía conocían, donde la hiedra espesa cubría el enrejado. Sus manos se clavaron en la madera fría y húmeda. Bajo la copa del árbol, una pequeña figura en bata de franela la esperaba. Inmóvil como un cervatillo asustado, Sofía no corrió, esperó. La verdadera. Mamá me la dio antes de irse al cielo. El corazón de Valeria dio un vuelco. El diario. El compartimento secreto. El ara había previsto el peligro. Un haz de luz blanca barrió la hierba, cortando la penumbra. ¿Quién está ahí? La voz de Adams, afilada como un cuchillo, vino de la terraza. Valeria empujó suavemente a Sofía detrás del grueso tronco. Quédate. Pase lo que pase. Supuso de pie, enfrentando la luz que la cegaba. Soy yo, Adams. Vine por mis cosas. La luz bajó, revelando la cara del mayordomo, una máscara de falsa preocupación. Señorita Ríos está cometiendo allanamiento. El señor Thorne la hará arrestar. En ese instante, otra figura emergió de la oscuridad de la puerta, más grande, más sólida. No la toque. Donovan estaba allí, pálido bajo la luz de la luna, el pendrive de cristal apretado en su puño como un arma. Había estado escuchando, lo había visto todo. En el estudio, el aire era pesado como el plomo. Los tres adultos formaban un triángulo tenso. Sofía, aferrada a la mano de Valeria, era un ancla de silencio en la tormenta. Donovan sostenía las dos llaves en su palma abierta, la falsa, brillante y nueva, y la verdadera, terrosa y antigua. Explíqueme, Adams. ¿Por qué mi hija lo señala a usted y no a mí? Adams mantuvo su compostura de hierro, pero una sola gota de sudor trazó un camino lento por su sien. La niña está confundida, señor, manipulada. La señorita Ríos le ha llenado la cabeza de historias. Mentira. La palabra salió de Sofía como un disparo. Aguda y clara. Tú le dijiste a papá que V era mala, y tú tenías el teléfono de mamá la noche que se fue. Un nuevo detalle devastador. Donovan recordó: el teléfono de Elara desapareció después del accidente. Adams afirmó que debió haberse destruido en el caos.
Valeria intervino, calmando a Sofía con una mano en su espalda. Su voz era tranquila, profesional. Señor Thorne, el chofer Marco, el que ahora trabaja para Craven, ¿era leal a usted o a Adams? La mirada de Donovan se transformó. La recomendación de Marco había venido personalmente de Adams. Años atrás, un hombre de absoluta confianza, había dicho. Donovan se acercó a su computador, sus dedos volando sobre el teclado. Accedió a un servidor encriptado. Un registro de seguridad crudo que solo él conocía. Revivió la noche del accidente. Las cámaras externas mostraban la puerta de servicio, Adams abriendo a Marco. Mucho después de su hora, intercambiaron un paquete pequeño, rectangular. 17 minutos después, las alarmas de gas se dispararon. Él siempre había confiado en el resumen verbal de Adams. Falla de la válvula reguladora. Nunca había revisado este ángulo, este momento. Alzó la vista lentamente. Su mirada, ahora un yermo de hielo y furia, se clavó en el hombre que había servido en su casa por una década. ¿Cuánto le pagó Craven, Adams? ¿Cuánto valía para usted sabotear mi vida? ¿Matar a mi esposa? ¿Envenenar a mi hija contra mí? La máscara de Adams por fin se resquebrajó, no en arrepentimiento, sino en un desprecio glacial. Adams no confesó, su rostro se endureció en una mueca de desprecio. La señora Thorne era demasiado curiosa. Descubrió las desviaciones de fondos a las cuentas de Craven. ¿Iba a decírselo a usted? Dio un paso atrás hacia la puerta, su mano buscando el bolsillo interior de su chaqueta. Craven no paga traiciones, paga soluciones. ¿Y usted, señorita Ríos? Es un problema persistente. De su bolsillo sacó un pequeño dispositivo negro, un inhibidor de frecuencia. Lo pulsó. Todas las luces de la mansión parpadearon y murieron, sumiéndolos en una oscuridad opresiva. El zumbido de los sistemas electrónicos cesó de golpe. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas. Valeria reaccionó instintivamente. Cubriendo a Sofía y arrastrándola hacia un rincón, Donovan se abalanzó hacia la silueta de Adams, pero el mayordomo, sorprendentemente ágil, esquivó el golpe y salió disparado por el pasillo oscuro. ¿Quiere la caja fuerte?, gritó Valeria, recordando el audio. Corrieron tras él, tropezando en la penumbra. En el dormitorio principal, la figura de Adams forcejeaba con el panel secreto detrás del retrato de Elara. La llave de latón verdadera ya estaba en la cerradura. Donovan lo alcanzó. Y una lucha silenciosa y brutal estalló frente al cuadro de la mujer muerta. Los cuerpos chocaron contra la pared. El panel de madera cedió de golpe con un crujido seco. No había joyas ni pilas de dinero, solo un pequeño diario de cuero marrón desgastado en los bordes. Con una delicada E grabada en dorado, cayó al suelo durante la pelea y se abrió en una página marcada con una cinta de seda. Valeria, encendiendo la linterna de su teléfono, iluminó la página. La caligrafía era elegante, pero las últimas líneas estaban torcidas, escritas con urgencia. Leyó en voz alta, su voz temblorosa, recorriendo la habitación oscura. Donovan está ciego por su lealtad a Adams. He encontrado transferencias a Craven Industries, millones. Adams me amenazó hoy, dice que si hablo, Sofía sufrirá un accidente como el que mi hermana tuvo de pequeña, el que la ayudó a encubrir para mi padre. Donovan, Silis esto. Él es un lobo. Confía solo en alguien que vea a Sofía no como un obstáculo, sino como el regento de tu corazón. La llave es para ti, encuéntrala. Te amo. Siempre. El último párrafo era un testamento de amor y una advertencia mortal. Adams, ahora inmovilizado por Donovan contra la pared, soltó una risa áspera y sin humor. Ella lo sabía todo. Y ahora tú también. Pero es demasiado tarde. Craven ya tiene todo lo que necesita para destrozarte. Donovan miró a Valeria, luego a Sofía, que observaba con ojos como platos. En ese instante, su mundo de Perenoy se desmoronó. Y en los escombros solo quedó la verdad devastadora y la mujer que había intentado advertirle. Parte 11. Una alianza frágil. La primera luz del amanecer se filtró por las persianas del estudio, iluminando un escenario surrealista. Adams, con las muñecas esposadas a la pesada pata de un escritorio victoriano, usando unas esposas decorativas de la colección de Donovan, respiraba con pesadez. Un contacto de seguridad privada de Donovan, discreto y eficiente, lo vigilaba desde una esquina. El diario de Elara descansaba sobre el escritorio. Un objeto sagrado y acusatorio. Donovan parecía un hombre que había atravesado una guerra.
Las arrugas en su rostro parecían más profundas todo. Cada decisión de los últimos 2 años. Filtrada a través de él, miró a Valeria, quien calmaba a Sofía con un cuento suave. La vergüenza y la gratitud luchaban en su mirada. Usted intentó protegernos, a ella, y yo la traté como una criminal. Valeria alzó la vista. No hubo dulzura innecesaria en su respuesta. Solo un cansancio profesional. Usted intentaba proteger a su hija de un monstruo que no podía ver. La paranoia era el arma perfecta. Sofía, exhausta, dormitaba en el sofá. Sus dedos aún enredados en el jersey de Valeria, trazaron un plan entre susurros, usar el diario y el testimonio de Adams que debían conseguir para exponer a Craven ante las autoridades y la junta directiva. Antes de que él los aplastara con el audio falso y los rumores. Pero necesitaban el clavo final, una prueba que conectara directamente a Craven con el sabotaje y el asesinato, algo que Adams no podía tener. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Su prima, la periodista. Val, encontré a Marco. Está asustado. Dice que Adams le dio algo para guardar el día después de la muerte de Elara, un teléfono. Pero pide condiciones, inmunidad y protección a cambio. El corazón de Valeria dio un brinco. El teléfono de Elara podía contener conversaciones o mensajes. La prueba definitiva, pero la condición era un golpe bajo. Quiere entregárselo solo a usted. Dice que no confía en nadie asociado a Thorne, especialmente no en él. Donovan cerró los ojos. Un gesto de dolor. Su nombre y su casa eran sinónimo de traición. Valeria miró a Sofía, que dormía pacíficamente por primera vez en días, y luego a Donovan. Destrozado, tomó una decisión rápida y firme. Dile que voy, solo dile dónde y cuándo. La primera luz del amanecer se filtró por las persianas del estudio, iluminando un escenario surrealista. Adams con las muñecas esposadas a la pesada pata de un escritorio victoriano, usando unas esposas decorativas de la colección de Donovan. Respiraba con pesadez. Un contacto de seguridad privada de Donovan, discreto y eficiente, lo vigilaba desde una esquina. El diario de Elara descansaba sobre el escritorio. Un objeto sagrado y acusatorio. Donovan parecía un hombre que había atravesado una guerra. Las arrugas en su rostro parecían más profundas. Todo. Cada decisión de los últimos 2 años, filtrada a través de él, miró a Valeria, quien calmaba a Sofía con un cuento suave. La vergüenza y la gratitud luchaban en su mirada. Usted intentó protegernos, a ella, y yo la traté como una criminal. Valeria alzó la vista. No. Hubo dulzura innecesaria en su respuesta, solo un cansancio profesional. Usted intentaba proteger a su hija de un monstruo que no podía ver. La paranoia era el arma perfecta. Sofía, exhausta, dormitaba en el sofá. Sus dedos aún enredados en el jersey de Valeria, trazaron un plan entre susurros, usar el diario y el testimonio de Adams que debían conseguir para exponer a Craven ante las autoridades y la junta directiva antes de que él los aplastara con el audio falso y los rumores. Pero necesitaban el clavo final, una prueba que conectara directamente a Craven con el sabotaje y el asesinato, algo que Adams no podía tener. El teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Su prima, la periodista, Val. Encontré a Marco. Está asustado. Dice que Adams le dio algo para guardar el día después de la muerte de Elara, un teléfono. Pero pide condiciones, inmunidad y protección a cambio. El corazón de Valeria dio un brinco. El teléfono de Elara podía contener conversaciones o mensajes, la prueba definitiva. Pero la condición era un golpe bajo. Quiere entregárselo solo a usted. Dice que no confía en nadie asociado a Thorne, especialmente no en él. Donovan cerró los ojos. Un gesto de dolor. Su nombre y su casa eran sinónimo de traición. Valeria miró a Sofía, que dormía pacíficamente por primera vez en días, y luego a Donovan. Destrozado, tomó una decisión rápida y firme. Dile que voy, solo dile dónde y cuándo. El muelle abandonado olía a salmuera podrida y óxido. Valeria esperaba la cámara oculta que el contacto de Donovan le había proporcionado, pesando como una piedra en su ropa. Marco llegó en una furgoneta destartalada, sus ojos escudriñando cada sombra. Usted es la que hizo hablar a la niña, dijo sin preámbulos. Su voz era áspera. Ella es buena persona, como la señora. Su historia salió a borbotones. Nerviosa, Adams lo reclutó para espiar los movimientos de Lara.
La noche de su muerte, solo entregó un paquete al dispositivo para manipular la estufa y se fue del teléfono, se lo dio a Adams después, para que lo destruyera, pero yo lo guardé, por si las moscas. Aquí está, le pasó un smartphone viejo. La pantalla agrietada, Adams y Craven hablan por una app encriptada. Hay mensajes ahí, de antes y de después, cosas feas. En ese momento, los faros de 2 SUV negros cortaron la neblina del muelle, acercándose a gran velocidad, sin luces de posición. Son ellos, gritó Marco. Saltando a su furgoneta y arrancando con un chirrido de neumáticos, Valeria corrió hacia la sombra de un contenedor de carga. El telenio de Elara apretado contra su pecho. Los vehículos se detuvieron, bloqueando las salidas. Hombres armados con chalecos antibalas y emblemas policiales bajaron. No eran matones de Craven, eran policías. Una voz amplificada por un megáfono ordenó: «Alto, policía». Queda detenida por sospecha de extorsión y conspiración para desestabilizar a Donovan Thorne. La prensa, alertada por una filtración, llegó en segundos. Los flashes estallaron como relámpagos, capturando a Valeria siendo esposada, su rostro de incredulidad iluminado. En la pantalla de su teléfono en la mansión, Donovan veía en vivo, a través de la cámara oculta, como su única esperanza de redención pública era arrebatada, y entre la multitud de periodistas, con un abrigo largo y una sonrisa de lástima, estaba Alistair Craven observando su jugada maestra con satisfacción. La imagen de Valeria esposada fue el único titular: niñera. Cerebro de una trama de extorsión contra el magnate Thorne. Craven ofrecía una rueda de prensa compungido, ofreciendo apoyo a su amigo Donovan. La jugada era perfecta: aislar a Valeria, presentarse como el salvador y forzar a Donovan a aceptar sus términos o dejar que la mujer que salvó a su hija se pudriera en la cárcel. Donovan se transformó en un estratega glacial. Su abogada personal, Clara Méndez, consiguió una fianza récord en 12 horas. Valeria salió, pero con un brazalete electrónico y una orden de alejamiento de la familia Thorne. Era una prisión dorada. Mientras tanto, Donovan visitó a Adams. «Aún retenido, tienes 2 opciones», dijo, su voz un filo: testificar contra Craven, detallando todo, o pasar el resto de tu vida en una celda donde haré saber que eres un infanticida. No era un farol. Esa noche, en su apartamento vigilado, un mensajero le dejó un paquete a Valeria, sin remitente. Dentro un teléfono quemador y una nota: revisa el archivo. Usa bien tu tiempo. Un admirador. El archivo era un video, grabado con un ángulo bajo. Desde un reloj, mostraba a Craven en su oficina, dando órdenes claras a Adams para silenciar permanentemente a Elara Thorne y después culpar al marido. El admirador era Marco, quien había usado un reloj a cámara para protegerse. Tenían el clavo final para el ataúd de Craven. Un video filtrado no es suficiente. Craven lo tachará de fake. Necesitamos un foro inexpugnable, declaró Clara, la abogada del foro. Existía la Junta Anual de Accionistas de Thorne Industries, transmitida en vivo a medios globales. Allí, Craven, como accionista minoritario, presionaría por la fusión. El plan era audaz. Valeria, con brazalete, no podía acercarse, pero Sofía sí. La niña, fortalecida en videollamadas con Valeria, aceptó su papel. Donovan reescribió su discurso. Clara contactó a un juez con el diario y la declaración de Adams, que había aceptado colaborar el día de la junta. La tensión cortaba el aire. Craven sonreía en primera fila. Donovan comenzó su presentación luego. Hizo una pausa dramática, pero las mayores amenazas anidan en la confianza. Las luces bajaron. En la pantalla gigante apareció el video de la confesión de Craven. El caos estalló. Craven se puso de pie, gritando falsificación. En ese momento, una puerta lateral se abrió. Allí estaba Sofía. De la mano de Clara, caminó con serena determinación hacia el estrado. Tomó el micrófono, miró a las cámaras, luego directamente a Craven y con una voz clara que conmovió a la sala, dijo que ese hombre le hizo daño a mi mamá y quería que echáramos a Valeria, que es como una segunda mamá para mí. El impacto fue nuclear. Los flashes estallaron como una tormenta. Craven fue detenido al instante por agentes federales que ya esperaban. La fusión se canceló. Thorne Industries subió en bolsa, en medio del alboroto. Donovan solo tenía ojos para su hija. La levantó en brazos. «¿Ahora puede volver, V?», susurró ella.
Las restricciones contra Valeria fueron levantadas de inmediato. Donovan envió su coche por ella. Al llegar, todo era diferente. Adams había sido removido. Pero lo esencial seguía igual. Sofía corrió y se abrazó a ella, llorando largamente. Esa noche cenaron los tres en la cocina, algo inédito. La conversación fue ligera, llena de la nueva voz de Sofía. Donovan observaba a Valeria. Realmente la observaba, su paciencia, su inteligencia. La luz en sus ojos al reír con su hija. Sintió algo que creía muerto, un calor profundo, una atracción que iba más allá de la gratitud. Caminando en el jardín bajo las estrellas, después de acostar a Sofía, Donovan se detuvo. Valeria, lo que te debo es impagable, me devolviste a mi hija. Ella sonrió. Un poco triste, ella siempre tuvo voz. Solo necesitaba seguridad. Donovan dio un paso más cerca. El aire olía a flores nocturnas. Yo no me he sentido seguro en años. Pero contigo. Aquí me siento en tierra firme. Su mano rozó la de ella. No fue un beso. Fue una mirada sostenida donde todas las máscaras cayeron. El millonario y la niñera desaparecieron. Quedaron Donovan y Valeria. Dos almas heridas que reconocían el inicio de una cura en la otra. La nueva rutina era dulce pero frágil. Valeria ya no era empleada, era una presencia esencial. Una asesora familiar con un salario generoso que Donovan insistía en pagar, pero su propio pasado, al que Adams había aludido, seguía siendo una sombra no hablada. Una tarde, mientras ordenaba sus escasas pertenencias en la habitación de invitados que ahora ocupaba, Donovan entró sin llamar. Su mirada cayó sobre la única foto personal en la mesilla, una niña pequeña, de sonrisa ausente, en una cama de hospital. Mi hermana, Luciana, explicó Valeria. La opresión familiar apretándole el pecho, tenía una cardiopatía congénita. Murió cuando yo tenía 12. Yo debía cuidarla ese día. Me distraje. No ofreció más detalles. No hizo falta. Donovan no murmuró un "no fue tu culpa" vacío. Se sentó a su lado en la cama. Un peso sólido y silencioso, escuchó. Valeria reveló cómo esa culpa la había impulsado a estudiar psicología infantil, a proteger a los vulnerables con una ferocidad que a veces la cegaba. Adams debió encontrar eso, lo usó para pintarme como una cuidadora inestable, obsesionada con redimirse a través de Sofía. Donovan tomó su mano entre las suyas, grandes y cálidas. Tu compasión nació de tu dolor, Valeria. No es un defecto, es tu fortaleza más profunda. Y Sofía añadió, su voz baja. No es una redención, es un regalo que tú misma mereces. Esa confesión los unió de una manera nueva e íntima. Esa noche, en la cena, Sofía miró a su padre, luego a Valeria, y preguntó con la naturalidad devastadora de los niños. En el cole preguntan con quién vivo. ¿Puedo decir que con mi papá y mi casi mamá? La pregunta quedó flotando sobre la mesa, delicada y enorme. Valeria contuvo la respiración, un rubor subiéndole por el cuello. Donovan la miró, buscando permiso o complicidad, luego con una sonrisa suave que le aligeró años del rostro. Respondió, puedes decir que vives con las dos personas que más te aman en el mundo. Fue la primera vez que la palabra amor se usó en ese contexto para definir su trío. Valeria bajó la cabeza, una lágrima cálida cayendo en su plato. No era de tristeza. Salgan, los dos, esta noche como adultos, no como supervivientes de un thriller. Fue Clara, la abogada, quien lo decretó por teléfono. Sofía se queda conmigo. Mi sobrina es de su edad, necesitan verse sin el fantasma de un trauma de por medio, o esto se convertirá en un síndrome de Estocolmo familiar muy elaborado. Donovan, torpe como un adolescente, extendió la invitación, no a un restaurante de chefs famosos, sino a Il Girasole, un pequeño lugar italiano que a Elara le encantaba y que él no había pisado desde su muerte. Fue un acto de profundo significado, cerrar un capítulo con respeto para poder abrir otro. Hablaron de cosas sin peso, libros que habían releído, el pésimo gusto de Sofía por la música pop, lo aburrido que ambos encontraban las galas benéficas. Se rieron, una risa genuina y liberadora. Descubrieron coincidencias tontas, ambos odiaban el golf, ambos amaban el cine mudo, ambos se ponían nerviosos en los aeropuertos. La atracción, siempre contenida por el drama y la culpa, fluyó entonces natural, eléctrica, en cada mirada sostenida y en cada roce casual de sus manos sobre la mesa de regreso en el coche frente a la mansión.
Donovan no apagó el motor de inmediato. La luz del jardín iluminaba el perfil de Valeria esta noche. No fue sobre deudas pagadas, Valeria. Fue la mejor noche que he tenido en una década. Ella lo miró y en sus ojos él vio el mismo reflejo de esperanza temeraria. ¿Para mí también? Donovan se inclinaron al mismo tiempo. El beso fue lento, exploratorio, lleno del sabor del vino y la promesa de un futuro que ambos habían dejado de creer posible. Fue interrumpido por la vibración del teléfono de Valeria. Un mensaje de Clara con una foto adjunta, Sofía, profundamente dormida, abrazando un peluche. Con una sonrisa pacífica, el texto decía: a ver si se deciden de una vez. La niña ya los ha casado en su cabeza. Buenas noches. Se separaron, riendo entre dientes. La frente aún junta. El mundo exterior por fin parecía aliarse con ellos. Un mes después, la prensa los capturó, Donovan, Valeria y Sofía tomados de la mano en el parque. Los titulares fueron inevitables: de niñera a casi señora Fall, un cuento de hadas moderno. Donovan hervía de rabia impotente. Valeria, en cambio, lo calmó con una mano en su brazo. Deja que hablen. Nuestra verdad vive aquí, dentro de estas paredes. Eso es lo único que importa. Sin embargo, Donovan, impulsado por un deseo feroz de proteger y formalizar lo que sentía, cometió un error. Una tarde, en su estudio, le presentó a Valeria un sobregrueso de papel pergamino. Dentro no había una joya, había documentos legales, un fideicomiso millonario a su nombre irrevocable, y los planos arquitectónicos de una nueva ala en la mansión diseñada para albergar un centro de desarrollo infantil. Valeria Ríos, completamente independiente, para que tengas tu propia seguridad, tu propio espacio, para que esto sea tu hogar de verdad. En tus términos. Valeria palideció. No era una proposición, era un contrato. Sintió que las paredes de la jaula de oro se cerraban a su alrededor. Esto es para asegurarte de que nunca me vaya. ¿O es el pago final por lo que crees que aún me debes? Su voz temblaba, no de emoción, sino de decepción cortante. Donovan, yo no quiero una suite privada, quiero compartir tu vida, tu habitación, tus mañanas. No quiero tu dinero en un fideicomiso, quiero ser tu pareja, con los riesgos, las discusiones y la igualdad que eso conlleva. Esto, señaló los documentos con desdén, se siente como otro despido, cómodo, lujoso pero apartado. Donovan se quedó helado, la magnitud de su error golpeándolo como un puñetazo. Había tratado de comprarle un futuro, en lugar de hacerle construir uno juntos. Valeria hizo las maletas, no por rabia, sino por un dolor profundo y limpio. Sofía, al ver la maleta en el pasillo, entró en pánico silencioso. Su respiración se aceleró, retrocediendo a su mutismo, aferrándose a su oso con fuerza blanca. Donovan suplicó. Su voz quebrada: no te vayas, destruiré los papeles, olvida el dinero, quédate por nosotros. Valeria se arrodilló frente a la niña. Cielo, yo no me voy de ti, nunca. Pero a veces los adultos necesitamos espacio para que el corazón sane y piense con claridad. Sofía negó con violencia y corrió a su habitación. Volvió arrastrando una caja de cartón llena de sus tesoros, el dibujo original de Valeria, una cinta de su pelo, fotos impresas de sus videollamadas. Lo puso a los pies de Valeria. Luego, con un esfuerzo visible que tensó todo su cuerpo, forzó las palabras a través del muro de su ansiedad. Papá es tonto, pero te ama. Yo también. Este es tu hogar, tu sitio feliz, como el árbol para mamá. La simplicidad y la verdad absoluta en las palabras de Sofía los atravesaron a ambos. Donovan hizo entonces lo único auténtico que podía hacer: se arrodilló en el suelo de mármol al nivel de ellas, tomó la mano de Valeria en una de las suyas y la de Sofía en la otra. Tienes toda la razón, preciosa, he sido un necio. Valeria Ríos, no te ofrezco un ala ni un cheque. Te ofrezco un lugar en esta familia imperfecta y maravillosa que tú estás ayudando a sanar. Te ofrezco mis mañanas de mal humor, mis noches de trabajo, a esta niña increíble que es más sabia que yo y este corazón que solo volvió a latir cuando llegaste. No me respondas ahora, solo quédate. Y déjame aprender a amarte de la manera en que te mereces día a día. Valeria vio la verdad humilde y poderosa en sus ojos. Vio a Sofía conteniendo la respiración, esperando, y supo que su sitio feliz no era un lugar en un plano. Era este círculo aquí en el suelo,
un año después, bajo la copa del viejo roble donde una vez se escondieron del peligro. No hubo una boda fastuosa, fue una promesa sencilla. Donovan y Valeria intercambiaron votos escritos por ellos mismos con Sofía entre ellos. Sosteniendo los anillos y vestida con el color azul casi en mamá que había elegido con Valeria, la mansión Thorne ya no era un monumento al lujo frío. Olía a galletas quemadas y a risas. Valeria no usó el fideicomiso. Juntos fundaron la Fundación Elara y Luciana, un centro de apoyo para niños con trauma. Ubicado en una casa aledaña que compraron y renovaron, ella dirigía los programas con pasión. Donovan aprendió a desconectar, a pasar tardes construyendo fuertes con sábanas, a pedir ayuda. Una tarde de domingo, los tres estaban en el jardín. Sofía, ahora una niña de 7 años, con una voz clara y constante, corría tras una mariposa. Donovan, sentado en una manta, observaba a Valeria, que leía un libro a la sombra. Le tomó la mano. Sin prisa. ¿Sabes cuál es el mejor giro argumental de mi vida?, le preguntó en voz baja. Ella alzó la vista, sonriendo. ¿Haber despedido a la mejor cosa que te pasó? Él rió. Un sonido ronco y feliz. No. Que esa persona increíble decidiera quedarse, a pesar de todo, y convertir un final triste en un nuevo comienzo. A lo lejos, Sofía atrapó suavemente la mariposa entre sus manos. La observó con asombro y luego la liberó. Viéndola volar hacia el cielo, corrió hacia ellos, lanzándose en un abrazo grupal que los hizo caer a los tres sobre la manta. Entre risas, el sonido limpio y luminoso era el de una familia que había encontrado, por fin, su final feliz.